La lengua es un órgano muy importante, por eso el día de hoy mi compañero Jorvin Pachay Reyes y mi persona, Noelia Jacome David, le vamos a explicar sobre el órgano de la lengua. Ok, estamos en lo que es el recorrido de la lengua y comenzaremos con sus generalidades. Ok, estamos en las generalidades de la lengua y nos dice que la lengua es un órgano muscular y mucoso que va a estar ubicado en la parte media del suelo de la cavidad bucal y también sobresale de la cavidad. Esta de aquí va a ser ovalada e irregular. Las partes libres de la cavidad estarán cubiertos de mucosa, es decir, lo que es su cara dorsal, su vértice, sus bordes y la cara inferior de la parte anterior. Y es aquí donde vamos a encontrar lo que es el órgano del gusto. Por otro lado tenemos que la base de la lengua, es decir, la raíz de la lengua, va a recibir vasos y nervios y se van a unir mediante algunos músculos al hueso hioides, la mandíbula, el paladar duro y lo que es la apófisis estiloide. Es necesario saber que los músculos de la lengua son los encargados de la movilidad e intervienen en lo que es la masticación, la deglución y la fonación. Ok, llegamos a la segunda estación que es configuración externa. Y vamos allá. Ok, estamos en lo que es la configuración externa y nos dice que la parte libre de la lengua va a estar constituida por lo que son dos caras, dos bordes y un vértice. En lo que es la cara superior, o denominado también como dorso de la lengua, va a estar dividida en dos partes, una parte anterior o bucal y otra posterior o faríngea, divididas ambas por lo que es un surco en forma de V, denominado como surco terminal de la lengua, y en el vértice del ángulo, formado por el surco, se denomina como el agujero ciego de la lengua. Tenemos que la porción anterior o presurcal del dorso va a estar recubierto por una mucosa, que esta va a ser espesa, densa y muy adherente por todas partes de la musculatura subyacente. Esta mucosa va a estar recorrida por un surco desde lo que es el agujero ciego hasta lo que es el vértice de la lengua y la superficie va a ser irregular. La mucosa presenta lo que son pequeñas eminencias, que son las papilas linguales, que estas mismas pueden ser filiformes, fungiformes o circunvaladas. Las circunvaladas son las más voluminosas y estas están formadas por una eminencia redondeada que es la papila. Y por lo general son 9, que están en la parte anterior siguiendo lo que es la V lingual. Tenemos también lo que es la porción posterior o posurcal, que está orientada hacia lo que es la faringe y va a presentar lo que es una superficie irregular con eminencias pequeñas, que estas aquí van a ser irregulares y redondeados de manera lineal, que presenta que su presencia va a ser debido a la dermis de la mucosa de nodulillos linfáticos cerrados que constituyen la tonsila lingual, o lo que se conoce también como lo que es la amígdala lingual. Tenemos que en el extremo inferior está unido a la epiglotis mediante 3 pliegues, uno que va a ser medio y 2 laterales, denominados como pliegues glosoepiglóticos, que están formados por láminas elásticas uniendo lo que es la lengua con la epiglotis. El pliegue medio va a estar formado por fibras del músculo longitudinal superior de la lengua, que limita a cada lado de la línea media lo que es la valécula epiglótica. Tenemos ahora lo que es la cara inferior, que esta de aquí va a estar recubierta por mucosa, que esta va a ser lisa, laxa, delgada y transparente. Y en esta cara encontramos lo que es un canal medio, que según Machado de Souza, este es frecuente y lo que se puede observar es una cresta media. En esta cara también encontramos lo que es un frenillo lingual, que va de lo que es el extremo posterior de la cresta hasta la parte media del surco alveolo-lingual. También encontramos lo que son dos rodetes longitudinales a los lados del canal medio, que estos de aquí van a estar formados por los músculos genioglosos y sobre estas pequeñas prolongaciones de mucosa que son vestigios del pliegue fimbriado que se ven en los recién nacidos. Encontramos también lo que son venas satélites del nervio hipogloso que se van a volver transparentes bajo la mucosa. Encontramos dos depresiones longitudinales que son los canales laterales que separan lo que son los rodetes
de los bordes. Entonces, una vez mencionados los bordes, seguimos con los bordes, que nos dice que estos bordes van a ser laterales y van a ser anchos posterior y comienzan a adelgazar hacia anterior. Y estas son las mismas características en lo que es las proximidades del dorso de la lengua. Entonces, en lo que es el extremo posterior encontramos lo que son las papilas foliadas, que estas están formadas por pequeños repliegues verticales paralelos. Y nos dice que el vértice, una vez que llegamos a los bordes, llegamos a lo que es el vértice, y nos dice que es también conocido o identificado como la punta de la lengua, que está excavado por un surco medio que une o continúa lo que es el surco medio del dorso con lo que es la cresta media. Ok, estamos en lo que es la tercera estación, que nos dice constitución, esqueleto de la lengua. Ok, estamos en la constitución de la lengua, y la lengua básicamente va a ser constituida por lo que es el esqueleto, músculo y mucosa. Pero nosotros iniciamos por lo que es el esqueleto, y nos dice que la lengua tiene un armazón osteofibroso formado por lo que es el hueso hioide y dos membranas fibrosas, que es la hioglosa y lo que es el tabique lingual. En la membrana hioglosa se fija en el borde superior del cuerpo del hioides entre las dos astas menores y luego asciende, y en el trayecto de aproximadamente 1 centímetro se pierde en lo que es el espesor del órgano. En cambio, lo que es el tabique lingual, también denominado como tabique medio, es una lámina fibrosa, falciforme, vertical y media, que se va a insertar en la base de la parte media de la cara anterior de la membrana hioglosa y en el borde superior del hueso hioides, y termina anterior entre los fascículos musculares del vértice de la lengua. En los bordes del tabique, el superior está cerca de lo que es la mucosa dorsal y el inferior lo encontramos libre o lo encontramos cruzado por lo que son fibras de los músculos genioglosos. Llegamos a la estación 4, que es continuación de la estación 3, lo que es constitución, y seguimos con los músculos de la lengua. Ok, estamos en lo que son los músculos de la lengua, y nos dice que tenemos 17 músculos en total, donde 8 son pares y solamente uno va a ser impar, que es el músculo longitudinal superior. Tenemos el músculo geniogloso, que este tiene forma de un abanico y va a estar superior al músculo genioioideo. Anteriormente se va a insertar mediante fibras tendinosas en lo que es la espina mentoniana superior, que estas fibras irradian en dirección al dorso de la lengua, y las fibras anteriores se van a dirigir hacia lo que es el vértice de la lengua. Las fibras medias se desvían hacia lo que es la mucosa y la membrana hioglosa, y las fibras inferiores terminan en lo que es el borde superior del hueso hioides. Este músculo está separado del lado opuesto superiormente por lo que es el tabique lingual e inferior por lo que es tejido celular, que suele estar entrecruzado por la fibra de los dos músculos. Como acción de este músculo tenemos que estas fibras inferiores se encargan de desplazar el hueso hioides y lo que es la lengua superior y anteriormente. Tenemos que las fibras medias atraen la lengua anterior y las fibras anteriores retraen el vértice de la lengua inferior y posterior. En el caso que exista lo que es una contracción total, esto retrae la lengua hacia lo que es el suelo de la boca. Como segundo músculo tenemos el músculo longitudinal inferior, que este de aquí es un delgado fascículo carnoso que se encuentra lateral al músculo geniogloso y que se inserta posterior en el asta menor del hueso hioides y termina en la mucosa del vértice anteriormente. La acción de este músculo es que deprime y retrae la lengua. Como tercer músculo tenemos lo que es el músculo hiogloso, que este de aquí va a ser aplanado y cuadrilátero, que se va a insertar inferior en el cuerpo del hioides cerca de lo que es el asta menor y en la cara superior del asta mayor en toda la extensión del borde lateral. Las fibras de este músculo se dirigen anterior y superior hasta lo que es el borde de la lengua, donde se expande de manera de abanico
en el espesor del órgano, terminando en el tabique lingual. En algunas ocasiones se divide en lo que son dos haces musculares. El primero, que es el vacíogloso, que se inserta en el cuerpo del hioides, y el segundo, que es el ceratogloso, que se inserta en el asta mayor del mismo hueso. Y como acción de este músculo tenemos que es depresor y retractor de la lengua. El siguiente músculo que tenemos va a ser el músculo estilogloso, que este de aquí es delgado y largo, y por lo que se extiende es lo que es la apófisis estiloide hasta el borde de la lengua, donde se va a insertar en la porción anterolateral de la apófisis estiloides y en el ligamento estilomandibular. A veces presenciamos lo que es una cabeza accesoria o también denominado como cabeza mandibular, que esta cabeza se va a insertar en lo que es la cabeza estiloidea por el ligamento estilomandibular. Este músculo pasa en sentido lateral de la región tonsilar de la pared faríngea lateral, donde el extremo posterior vamos a encontrar lo que son fibras superiores e inferiores. Entonces las fibras superiores se abren en abanico desde lo que es el dorso de la lengua hasta el tabique lingual y discurren lateral por el borde de la lengua hasta lo que es el vértice. Y tenemos las fibras inferiores que están aquí, penetran el músculo hiogloso y longitudinal inferior hasta que llegan al tabique lingual. Y la acción es que este de aquí van a ensanchar la lengua y desplazan de superior e inferior. El siguiente músculo que tenemos es el músculo palatogloso, que es fino y delgado y va a ser aplanado, que se inserta superior en el velo del paladar y termina en la lengua mediante fibras transversas y longitudinales. La acción de este músculo es elevar la lengua y la dirige posterior y le estrecha el istmo de las fauces. El siguiente músculo es el músculo amigdalogloso, que este es delgado, haz muscular que nace de la cara lateral de la cápsula tonsilar y las fibras penetran en el espesor de la lengua. Como acción, este eleva la base de la lengua. El siguiente músculo nos dice que es la porción glosofaringea del músculo constrictor superior de la faringe. Esto pues va a ser un fascículo del músculo ya nombrado que se prolonga hacia el borde de la lengua. Como acción es que este de aquí retrae la lengua superior y posterior. Y como casi último músculo tenemos el músculo transverso de la lengua, que presenta fibras transversas que van desde la cara lateral del tabique lingual hacia lo que es la cara profunda de la mucosa del borde lateral de la lengua. Y como acción es que alarga y estrecha la lengua. El siguiente músculo y el último es el músculo longitudinal superior, que es impar y medio, que se origina de tres fascículos. Dos son laterales, que se sujetan a lo que son las astas menores del hueso hioides, y uno medio, que nace de la epiglotis y del pliegue glosoepiglótico medio. Cuando se dirigen anterior, van a formar lo que es una capa muscular continua que recubre toda la cara dorsal de la masa muscular lingual y se pierden en la cara profunda de la mucosa. Como acción es que deprime y acorta la lengua. Hemos llegado a la estación número 5, que se trata de la mucosa de la lengua, mismo que es continuación de la constitución de la lengua. Ok, estamos en la mucosa de la lengua y nos dice que esta mucosa está constituida por epitelio pavimentoso estratificado, una dermis espesa y densa que es la aponeurosis lingual y es en la que se insertan las fibras musculares que se fijan en la mucosa lingual. Muchas gracias y continúa mi compañero con lo que es vasos y nervios, la lengua y el gusto y el surco alveolo lingual. Hola, yo les voy a seguir hablando sobre la lengua. Las arterias encargadas de irrigar a la lengua son las siguientes. Arteria dorsal de la lengua, rama colateral de la arteria lingual,
Se corresponde entre el músculo hiogloso y el vientre posterior del digástrico. Asciende al lado de la base de la lengua. Se distribuye en la base de la lengua, la epiglotis, la pared anterior del velo del paladar. Arteria profunda de la lengua. Esta es rama terminal de la arteria lingual. Asciende superior y anteriormente, pasando por el borde inferior del músculo longitudinal inferior, que se situaría aquí, y termina en el vértice de la lengua. Se distribuye en la mucosa y en los músculos de la lengua. Arteria palatina ascendente, rama colateral de la arteria facial. Asciende por la pared lateral de la faringe y se distribuye entre el músculo estilogloso. La sangre venosa va a ser recogida por las venas sublinguales profundas, la vena dorsal de la lengua y las venas satélites de la arteria lingual. Vasos linfáticos y nervios. En la lengua se van a disponer distintos vasos linfáticos, tanto en el vértice como en el cuerpo de la lengua. En el vértice, estos van a desembocar en los nodos linfáticos submentonianos. Los del cuerpo de la lengua vamos a dividirlos en tres grupos: marginales, basales y centrales. Los marginales van a ser laterales y mediales. Los laterales van a pasar lateral a la glándula lingual, sublingual y a la glándula submandibular y van a terminar desembocando en los nodos linfáticos submandibulares. Los mediales van a pasar medial a las mismas glándulas y terminan desembocando en los nodos linfáticos cervicales profundos superiores laterales. Los basales se originan posteriormente a las papilas caliciformes y desembocan en los nodos linfáticos cervicales profundos superiores laterales. Los centrales discurren entre los dos músculos genioglosos y desembocan en los nodos linfáticos submandibulares y cervicales profundos superiores laterales. Estos vasos que corresponden al cuerpo de la lengua terminan desembocando en un gran recolector. Este es el nodo linfático yúgulo-digástrico. Los nervios que van a inervar la lengua van a ser sensitivos y motores. Los motores por parte del nervio hipogloso y el nervio glosofaringio para el músculo estilogloso. Los sensitivos van a ser tres: el nervio lingual, que se origina por medio del nervio mandibular, que es ramo del trigémino. Este va a inervar la mucosa anterior al límite con las papilas caliciformes. El nervio glosofaringio va a inervar a las papilas caliciformes y a la mucosa posterior. El nervio vago, a través del nervio laringio superior, va a inervar a la mucosa que va a cubrir a los pliegues glosoepiglóticos y a las valéculas epiglóticas. La lengua y el gusto. En la lengua vamos a tener diferentes receptores gustativos que se van a extender hasta la epiglotis, la faringe, la pared superior de la laringe, hasta las cuerdas vocales. Esta sensación va a estar dada por medio de los nervios sensitivos anteriormente mencionados. El nervio lingual, que va a inervar solo a las fibras verdaderas gustativas, que pertenecen al nervio intermedio, que bien pueden originarse por la cuerda del tímpano o por una conexión con el nervio petroso menor. La arteria lingual se va a extender en el borde de la lengua, en el dorso de la lengua, hasta el surco terminal. Esto se va a encargar de darnos la sensación de frío, de calentura, de presión y de tacto. El nervio intermedio va a transmitir las sensaciones de saladez y acidez por medio de los bordes de la lengua, el dorso de la lengua, hasta el surco terminal, que va a comprender los espacios entre las papilas gustativas. El nervio glosofaringio va a corresponder a las papilas caliciformes.
Este se va a encargar de darnos la sensación de discriminación, es decir, cuando un alimento nos gusta o no nos gusta. Se va a extender posteriormente hasta el nervio vago. Y finalmente, el nervio vago se va a encargar de la mucosa que va a cubrir los pliegues glosoepiglóticos y las valéculas epiglóticas por medio del nervio laringeo superior, que estas fibras, con las fibras del glosofaringio, ayudan a constituir el plexo faríngeo. Surco alveolingual. El surco alveolingual es esta superficie que encontramos acá. Va a estar comprendida por la arcada gingivo-dental inferior. En la parte media, inferior al frenillo lingual, vamos a encontrar una eminencia a cada lado, que se va a corresponder a cada lado en forma de tubérculo. Esta es la carúncula sublingual. En el vértice de la carúncula encontramos un orificio. Este es el orificio umbilical, que es la salida al conducto submandibular, a la cavidad bucal. Lateralmente a la carúncula sublingual y al orificio umbilical encontramos un agujero que corresponde a la secreción de la glándula sublingual. Este se le denomina conducto sublingual mayor. Lateralmente a la carúncula sublingual encontramos dos eminencias. Estas eminencias elípticas, alargadas de anterior a posterior y de medial a lateral, corresponden a los pliegues sublingual, que van a cubrir a la glándula sublingual, y también se pueden observar agujeros que se pueden observar por la lupa y corresponden a los conductos sublinguales menores. Gracias.